Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio, capítulo 6 de Deuteronomio. Vamos a leer los versos 10 al 12 primeramente. Deuteronomio 6, verso 10 al 12. Dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darías en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Señor, bendiga su santa palabra. Nosotros sabemos que los israelitas salieron de Egipto y ellos eran esclavos en Egipto. Y cuando iban a salir, ellos pidieron a su vecino alhajas de oro, de plata, y era lo único que ellos tenían. Y cuando se edificaron el tabernáculo, ellos dieron esos oro, plata que ellos pidieron a sus vecinos. Y aquí dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, y dice: ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casa llena de todo bien que tú no llenaste. O sea que aquí habla de una tierra preparada, una casa, entrar en un lugar y disfrutar de todas las comodidades. No es que ellos tenían que entrar en una tierra virgen, echar árboles, edificar casas, aunque sea tierra regalada. Pero aquí dice: había ya todo preparado. Tenía casa, pozos, llena de todo bien. Entonces iban a entrar a disfrutar de una comodidad. Y nosotros pensamos que cuando uno entra iban muy agradecidos, porque recibe todo, pero aparentemente no fue así. Aquí dice el versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros también hemos sido rescatados del mundo. Egipto para nosotros habla del mundo. Éramos esclavos de Satanás y hemos sido rescatados. Ahora somos hijos de Dios. Entonces dice aquí: cuídate de no olvidarte de Jehová. Este es un peligro que a veces nosotros nos acordamos cosas que es mejor olvidar y olvidamos cosas importantes que debemos recordar siempre. Vamos a leer el capítulo 8 también de Deuteronomio, los versos 11 en adelante. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sigue hablando más. Y así vemos, no sé, cuídate de no olvidarte. Varias veces encontramos esto en este libro de Deuteronomio. Y esta es la tendencia nuestra en lo natural. Dios conoce nuestra tendencia, o sea que la tendencia del corazón humano. Por eso Dios nos dice: cuídate. Cuando Dios te empiece a bendecir en todas las cosas, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A veces los cristianos también esto le pasa cuando son, podemos decir, pobres y buscan a Dios, oran a Dios, y cuando Dios le bendice tienen todo lo que necesitan, casas, vehículos. A veces se olvida de Dios, es una tendencia. Por eso Dios dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. A veces los cristianos no asisten más a las reuniones. Entonces, y lo que nosotros necesitamos es entonces tener un corazón agradecido, para no olvidarnos nunca de Dios. Nosotros tenemos al rey David. David fue un simple pastor de ovejas. Dios le tomó, le hizo rey, y tenía todo lo que debía tener, y David no se olvidó de Dios. David tuvo un corazón agradecido.
Él dijo, lo que tú nos diste te volvemos a dar. Él reconoció que todo lo que tenía recibió de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos recibimos de Dios. Un día también nosotros no conocíamos la palabra, hoy día conocemos la palabra. Todo lo que tenemos y somos, recibimos de Dios, sea poco, sea mucho. Entonces necesitamos tener un corazón agradecido. Encontramos esto en la palabra de Dios cuando Jesús también le sanó a 10 leprosos. Y solamente uno dice volvió a dar gracias. Y Jesús le preguntó, ¿y los 9 dónde están? A veces quiere pasar esto. Y esta es una cosa importantísima, hermano, de tener un corazón agradecido. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el verso 18, dad gracias en todo, dice. A veces nosotros queremos dar gracias cuando nos va bien, cuando tenemos salud, pero él dice, dad gracias en todo. Allí vamos a vencer para no ser murmurón, para no ser murmurador o para no tener mal humor. Necesitamos dar gracias en todo. Allí vamos a vencer al enemigo. Nosotros encontramos la experiencia del apóstol Pablo que con Sila estaban en el calabozo de más adentro, dice, y alababan a Dios, oraban a Dios, y Dios trajo un milagro. Dios sacudió el lugar donde estaban. Así que, hermano, nosotros tenemos muchos beneficios que recibimos de Dios y necesitamos darle gracias a Dios. Hay muchas cosas que vamos a ir nombrando poco a poco que debemos dar gracias al Señor. Yo les he contado, dice que había un hermano que en una ocasión se fue a comprar leche y dice, gracias, agradeció a Dios por la leche. Porque él se fue a comprar ya todo hecho, dice todo, porque dice, en vez de ir a dar de comer a la vaca, a cuidar la vaca, a ordeñar la vaca, ya compró todo, ya no tenía que hacer más nada, dice. O sea que hay muchas cosas cuando uno quiere dar gracias para pensar y dar gracias a Dios. Entonces el apóstol, vamos a leer ese versículo de 1 Tesalonicenses 5:18. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, verso 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En el capítulo 3 de Colosenses, el verso 15 también dice Pablo, sed agradecidos, sed agradecidos. Dice un hermano, el agradecimiento funciona, dice, como una vacuna. Hace que no te contagie con un espíritu malhumorado, dice. Y en 2 Timoteo 3 encontramos una de las características de los últimos tiempos, dice, habrá hombres ingratos o desagradecidos, dice. Una de las características de los últimos tiempos en 2 Timoteo 3, por ahí. Entonces, debemos dar gracias en vez de quejarnos, en vez de murmurar, debemos tener una actitud de agradecimiento. Como dije, esto es algo importantísimo, hermano. Vamos a vencer toda obra del enemigo cuando tenemos una actitud de agradecimiento. Nosotros encontramos, por ejemplo, el Salmo 23, y yo le he contado que dice que había un pastor pérsico que llegó a ser el supremo gobernante de su nación, y llegaron a él, dice, la riqueza, el poder, y para que él no llegara a ser tan exaltado en su castillo, él construyó, dice, una choza con piso de tierra. En esa clase de casa él fue criado, y dice que mandó edificar cerca de su castillo la misma clase de casa, y a menudo se iba allí a sentarse, a meditar quién él era. Y David tenía una cámara en su corazón donde él a menudo visitaba. David nunca olvidó de dónde Dios lo sacó. Entonces,
él allí iba y David meditaba en su corazón, rememoraba y recordaba de dónde Dios lo sacó. Entonces esto es algo importante, hermano, la actitud de tener un corazón agradecido. Podemos leer el Salmo 23, por lo menos un versículo. Salmos 23, el versículo 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así dice David. El bien y la misericordia, el bien y la bondad de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Así como hemos dicho más de una ocasión, el agradecimiento, por ejemplo, nos vigoriza, anima, glorifica a Dios, atrae, edifica a aquellos quienes nos rodean. En cuanto a lo natural, a veces nosotros, por ejemplo, tenemos buena salud, tenemos medios suficientes, tal vez un buen empleo, otros beneficios. Pero en la Biblia vemos que la gratitud de David era independiente de las circunstancias. Cualquiera sea su situación, él era agradecido a Dios. Así también la vida del apóstol Pablo. Pablo a veces encontramos que estaba necesitado, a veces experimentó soledad, había padecido alguna enfermedad, y Pablo estaba en la cárcel. Escribió la carta a los filipenses, una carta llena de gozo, una carta llena de alegría. Así que, hermano, necesitamos nosotros agradecer a Dios, bendecir a Dios, no olvidarnos de Dios. Como dije, tenemos muchísimos beneficios que hemos recibido del Señor. Entonces nosotros podemos darle gracias, podemos bendecirle. Vamos a leer el Salmo 116. Salmo 116, el versículo 12. Dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Qué podemos darle a Él? Nosotros podemos rendir nuestra vida a Él, podemos alabarle a Él por todos los beneficios que Él ha hecho con nosotros. Dios nos dio su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces, Dios nos ha librado del mundo. Hay muchas bendiciones que podemos nosotros enumerar. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y así encontramos también la experiencia de Moisés, de María, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, alabaron a Dios. Vamos a leer el capítulo 15 de Éxodo, los versos 1 y 2. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Así dice Moisés: Dios de mi Padre, pero ahora es mi Dios. Esta es una cosa importante también. Los hermanos que han nacido, por ejemplo, en un hogar cristiano, su padre le encaminó al Señor, era el Dios de su padre, pero ahora es su Dios. Entonces nosotros tenemos mucho motivo para darle gracias a Dios. Los que han nacido en hogar cristiano, nosotros que hemos nacido no en un hogar cristiano y el Señor nos rescató. Entonces tenemos, hermano, mucho motivo para darle gracias. El Señor nos ha perdonado de nuestros pecados. Así dice el Salmo 103. Vamos a leer el Salmo 103 un poquitito. Un salmo muy, muy hermoso. Desde el verso 1 del Salmo 103. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así entonces nosotros tenemos que bendecir a Dios. Bendice alma mía a Jehová, dice, y no olvide ninguno de sus beneficios. Imagínense, nosotros conocemos a este Dios lleno de amor, de misericordia. La palabra dice: Dios es amor. Nosotros sabemos que hay mucha gente en el mundo que no le conocen al Señor. Y nosotros le conocemos. Nosotros somos hijos de Dios.
Entonces, tenemos un Dios, como dije, de misericordia, de gracia. Nuestro Dios no es un Dios cruel. Así que, hermano, podemos bendecir a Dios. Vamos a leer más el mismo Salmo 103. El verso 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces el Señor nos perdonó a nosotros y nos perdona todavía de todas nuestras iniquidades, no de algunas, sino de todas. También dice: el que sana todas tus dolencias. El Señor alejó, dice, como el oriente está lejos del occidente de nosotros nuestros pecados. También dice que echó en lo profundo del mar nuestros pecados. Así que el Señor nos perdonó, y si hace falta volver a perdonar, nos va a perdonar, porque hay provisión. Entonces nosotros, hermanos, tenemos mucho motivo para agradecer al Señor. Vamos a leer el capítulo 9 de Segunda de Corintios, el verso 15. Segunda de Corintios 9:15. Dice: gracias a Dios por su don inefable. Así dice el apóstol Pablo: gracias a Dios. Esto habla del Señor Jesucristo. Dios nos dio su Hijo, Dios nos dio su don inefable, indescriptible, incontable, admirable. Dios nos dio su Hijo. Y como dice Pablo también, ¿y cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo más amado que Él tenía, dio por nosotros. Entonces nosotros hemos recibido este regalo. Recibimos a Jesús. Y si en esta mañana hay alguna persona que no ha recibido a Jesús, puede recibir. Este es un regalo de Dios. Puede recibir a Jesús y recibir la vida eterna. Y hay otro regalo más, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es un regalo de Dios. Sí, como dije, algún hermano no ha recibido todavía también el Espíritu Santo. Puede recibir. Este es un regalo de Dios. Así que, hermano, el Señor nos ayude a bendecirle, a alabarle, a darle gracias. Él se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Así que el Señor nos ayude a alabarle. Vamos a leer en el Salmo 100. El verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Así como dije, hay muchas cosas, hermano, para darle gracias a Dios. Él nos cuida, nos protege, Él nunca nos ha fallado. La palabra de Dios dice: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Él cada día nos colma de beneficios. Así que nosotros, que el Señor nos ayude a tener un corazón agradecido. Y debemos agradecer a Dios y también a los instrumentos. Esa parte a veces nosotros queremos olvidar. Dios usa instrumentos para bendecirnos en todo sentido, y debemos dar gracias también a los instrumentos. Ojalá que el Señor pueda cultivar en nuestro corazón un corazón agradecido. Y yo veo a veces los padres, por ejemplo, vamos a suponer que uno le invita tal vez un caramelo a los chicos, a la criatura, y la criatura agarra, y los padres le dicen: decirle gracias. Es importante eso, que los niños aprendan a ser agradecidos. Es una actitud importantísima tener un corazón agradecido. Y a nuestro Dios, por ejemplo, Él nos dio todo, Él no nos debe nada. Cuando nosotros no nos damos gracias, que pensamos, parece que Dios nos debía algo, ¿verdad? Pero Él no nos debe nada. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Como dije, en eso, por ejemplo, a David, nadie le puede ganar a David. David tenía un corazón agradecido. Vamos a leer el 2 de Samuel 17, verso 27 al 29. Dice: luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai Galaadita, de Rogelín. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen.
porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Esto fue cuando David llegó a Mahanaim y aparecieron 3 amigos y lo encontraron con provisiones a David, para David y para el pueblo. El Señor siempre tiene algunos para suplir las necesidades de su pueblo. Si no hay instrumentos humanos disponibles, Dios puede usar otros medios. Dios, por ejemplo, usó cuervos que le traían comida a Elías. Después usó ángel. Dios nunca carece de instrumentos para hacer su voluntad. Aquí encontramos entonces un hijo dice el verso 27 que leímos del capítulo 17 de 2 Samuel, Sobi, hijo de Naas. En el capítulo 10 de 2 de Samuel encontramos a otro hijo de Naas, Anún se llamaba. Pero este hijo recordó la amistad de David con su padre. Y Dios también nos da amigos, quienes vendrán a nosotros en el tiempo de necesidad. Nosotros sabemos que la verdadera amistad nunca cambia. Cualquier otro amigo se va, pero un amigo verdadero siempre está. Y ese es Jesús. Jesús siempre está para ayudarnos. Esto, por ejemplo, no eran ni siquiera israelitas. Son hijos de Amón y vinieron a bendecir a David cuando David estaba siendo perseguido por su propio hijo, por Absalón. Vamos a leer ahora del capítulo 19 del 2 de Samuel, verso 31. Dice, también Barzilaí Galaadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilaí muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilaí, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilaí dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Aquí notamos el gran corazón de David. Como dije, nadie puede ganar a David. Él tenía un corazón agradecido. Barzilaí ayudó a David en este tiempo de rechazamiento. Y David le buscó a Barzilaí para darle gracias. Como dije, a veces nosotros agradecemos a Dios y nos olvidamos de los instrumentos. Tenemos que darle gracias también a los instrumentos. Por eso, como dije, es importantísimo cultivar en nuestro corazón y el corazón de los niños que tengan un corazón agradecido. Esto es importantísimo. Como dije, esto atrae, anima. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener un corazón agradecido a Dios. El Señor suple nuestras necesidades, Él nos libra de accidentes, de tantas cosas. El Señor nos protege. Él cuida de nosotros y vemos su mano con nosotros, entonces debemos darle gracias, debemos bendecirle. Así que el Señor, hermano, nos ayude a entender esto y por todos los beneficios. Cada día nos colma de beneficio. Dice, vamos a leer ese Salmo 68. Salmo 68, el verso 19. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. Dios se preocupa de nosotros constantemente. Nos da su palabra. Él está buscando constantemente nuestro bien. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón agradecidos a Dios. Vamos a leer en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versos 1 y 2. 2 de Timoteo 3, versos 1 y 2. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
ingratos o desagradecidos. Entonces, en otra versión dice, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos, dice. Esta versión un poco más fuerte. Entonces nosotros necesitamos tener un corazón agradecido a Dios. Y como dije, tenemos tantos beneficios. Constantemente Él cuida de nosotros. Como le dije a este hermano que agradeció, por ejemplo, por la leche, también habla de que su padre dice que antes le llevaba en carreta de una ciudad a otra ciudad para ir a la reunión. Y su padre dice que ya empezaba a llevar al gomero para ver la cubierta. Y dice que metía el carro en agua para que las ruedas o sea que eran de rayo de madera, para que no se seque, para que el fin de semana pueda asistir a las reuniones. Él recordó esto y agradeció a Dios. Y a veces nosotros tenemos toda comodidad. No venimos en carreta para alabar a Dios. Por todas esas cosas, por la comodidad que Dios nos da, debemos dar gracias a Dios. Él nos bendice en todo. Nosotros podemos venir en nuestro propio vehículo, hay Bolt, hay Uber. Yo digo, a veces la gente que dice no tengo vehículo es muy barato. A veces no debemos usar como excusa, hermano. Podemos asistir a las reuniones y dar gracias a Dios. Hay medios, hay colectivos, hay muchos medios. Y algunos asisten, sí que viven muy cerca. Uno debe aprovechar, hermano, para alabar a Dios, para juntarnos y bendecir a Dios, para darle toda la gloria, toda la honra. Él se merece, hermano. Y como estuvimos meditando anoche, no nos conviene a nosotros rendirnos a la carne. No, es provechoso. Tenemos que rendirnos a la nueva creación y alabarle, a bendecir a Dios. Entonces el Señor Jesucristo también pagó el precio de nuestro rescate. Él nos compró, Él pagó el precio y nos hizo libres. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Estamos libres de Satanás, libres del pecado. Gracias al Señor por tantos beneficios. Dice un hermano, beneficios ilimitados. Hay tantos beneficios que podemos nombrar. Vamos a leer ahora en el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2 de Colosenses, verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, abundando en acciones de gracia, o rebosando con acciones de gracia, o colmándonos con acciones de gracias. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas para dar gracias a Dios. Debemos darle gracias. Nosotros encontramos a los vencedores totales, por ejemplo, en Apocalipsis, van a estar alabando a Dios, dándole gracias. Entonces, ahora mismo ya nosotros estamos preparándonos para ese lugar también. Ahora mismo ya debemos ser agradecidos. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser agradecidos. Y no andar buscando excusas para no continuar con el Señor, no andar murmurando. Y esto no es provechoso, no es bueno, no ayuda a nadie tampoco. Nosotros necesitamos dar gracias, cualquiera sea nuestra situación. Así dice el apóstol Pablo. Yo le había contado también, seguramente más de una vez, que dice que un doctor estaba trabajando en un lugar apartado y una persona que estaba viviendo por ahí cerca vino a pedir ayuda para ayudarle a su anciana abuela. Y vino el doctor, le diagnosticó su condición, le dio algunas instrucciones para su cuidado. Y la abuela recuperó su salud. Y después dice que la familia entera vino junto al médico en el pueblo. Y le trajeron
creo que era un calzado caro, un calzado lindo. Y el doctor vio y le dice, ¿por qué me trajeron esta cosa tan valiosa? Y le dijeron ellos, usted salvó la vida de mi madre, o también de mi abuela. Y nosotros no expresamos nuestra apreciación con un regalo barato, dice. Nosotros también el Señor nos regaló la vida, nos dio la vida eterna, nos dio su Hijo. Y Él nos salvó la vida, nosotros tenemos vida eterna. ¿Y qué más nosotros podemos hacer sino darle gracias a Dios? Tenemos vida eterna. Como dije, el Señor cuida de nosotros, el Señor suple nuestras necesidades, Él no ha fallado con nosotros. Yo, por ejemplo, puedo decir al Señor, cuida de mí. El Señor suple todas mis necesidades. A veces parece que yo quiero pensar que Dios me va a hacer faltar, pero Él no falla. Él no nos falla, no va a fallar con nosotros. Él nos cuida de peligros. Él siempre está con nosotros, cuidándonos, buscando nuestro bien. Entonces, ¿qué más podemos hacerle? Bendecirle a Él, darle gracias. Bendice, alma mía, Jehová, dice el salmista, ninguno de sus beneficios, que perdona todas nuestras iniquidades, dice, que sana todas nuestras dolencias. Entonces hay muchas cosas, hermano, para agradecer al Señor, bendecirle a Él. Señor nos ayuda, hermano, a tener un corazón agradecido. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su palabra.